son los certámenes de belleza un tipo de violencia hacia la mujer al promover los estereotipos de género? No creo. Es un tipo de violencia hacia la gente las carreras de 100 metros planos, cuando la mayoría de nosotros no podemos correr 100 metros planos a la velocidad a la que lo corren los campeones. No están discriminándonos a todos los que no podemos correr una maratón o no podemos hacer el pentatlón. Es violencia contra mí el que haya un gimnasta que hace cosas espectaculares y además tiene un cuerpo perfecto. Se está favoreciendo injustamente al cuerpo perfecto y a la fuerza física contra mí, pobrecito de mí, que yo solo soy un comunicador que escribe libros. ¿Es violencia contra mí? No creo. ¿Promueve estereotipos? Sí, el deportista perfecto. Usain Bolt, sí, es un ejemplar absolutamente impresionante físicamente. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema allí? Si hay gente que quiere que la juzguen por su belleza y hay gente que quiere juzgar a otros por su belleza, está bien. ¿Quién nos va a decir que no debemos o no podemos hacerlo? ¿Quién quiere juzgar a uno porque corre más rápido o porque salta más alto? O que porque escribe mejores libros o porque no escribe ningún libro o porque es el empleado del mes. Toda clasificación puede ser vista como una cuestión discriminatoria o violenta, pero se requiere una pobreza moral e intelectual brutal para hacerlo, creo yo. Cuando obligas a alguien a hacer algo que no quieres, cuando tienes un problema. Pero si todo es violencia, nada lo es. Si a todo se le llama violencia, resulta que lo que es verdaderamente violento lo has deslucido, lo has desvanecido, le has quitado la profundidad de su significado real. Banalizas la violencia cuando a todo le llamas violencia. Que no haya financiamiento para los concursos de belleza, probablemente estaría yo de acuerdo, como no debe haber financiamiento para una serie de tonterías, pero solo porque me parece que es frívolo y la frivolidad pues está bien para el que se la quiera pagar, pero no tiene por qué ser financiada por la sociedad. Pero violencia hacia la mujer, ese tipo de cosas que dicen personas del mundo woke que no están situadas en una realidad donde la gente puede tener libertad de opinar distinto que ellos. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va Desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.